Reina, háblame de Tosco. Vos sabés que fue todo un desafío para mí, se me hubiera ocurrido escribir sobre Tosco. Sí. Lo admiro tanto, lo respeto tanto, significó tanto. Tosco es Córdoba, es como la representación así en carne y hueso de lo que fue el espíritu de Córdoba, ¿no? Rebelde, temerario, justiciero. Yo que en aquella época era veinteañera, yo me acuerdo que Tosco era una figura ya impresionante, acaparaba la atención, se lo consideraba realmente un hombre tremendamente honesto, transparente, con un sentido de la ética, pero impresionante. Y vos sabés que cuando me llaman de Raíz de Dos para escribir sobre Tosco, casi me caigo sentada porque no está dentro de mi línea de escritura este tipo de personajes del siglo XX. Es decir, yo me puedo meter a lo mejor con experiencias propias, o con Juan Manuel de Rosas o Lavalle, en fin, en el siglo XIX. Sí. Pero bueno, me acordé de un viaje, pero en ese momento, cuando yo estaba diciendo, ay, no me animo. Claro. Es decir, que vino pedido por la editorial, ¿no? Exactamente, porque Raíz de Dos tiene una colección que se llama Cordobeses por Cordobeses. Sí. Entonces yo, escritora cordobesa, me pedían que escriba sobre Tosco. Y entonces, en ese preciso momento que estábamos hablando, me cae una ficha, un recuerdo. Yo tenía totalmente borrado de mi memoria que en el año 1972 yo había viajado al penal de Rawson, allá a Chubut, porque yo iba con Gustavo Roca, que ya éramos pareja. Gustavo era abogado de Tosco. Y entonces habíamos ido él había ido a visitarlo a la cárcel. Él estaba en aquel momento después del Viborazo, ¿te acordás del Viborazo? Cuando una rebelión popular en la que Tosco tuvo gran participación, cae el gobernador interventor Uriburu, acá en Córdoba. Y como él había dicho, anida en Córdoba una víbora venenosa que le voy a cortar la cabeza de un solo tajo. Cuando él cae, la voz del interior titula eso, ¿no? Le pone el víborazo. Y así quedó en la historia, sí, ¿no? Y así quedó en la historia. Así quedó para siempre. Y aquel viaje a la Patagonia, donde yo no había ido nunca hasta ese momento, quedó tan así como olvidado, totalmente olvidado, porque todo lo que vino después fue tan fuerte que prácticamente lo había borrado. Y cuando me piden el libro sobre Tosco, me acuerdo de ese viaje. Y ese viaje, si bien yo no fui al penal, porque tenían visita, pero él no tenía para qué ir a ver a Tosco, sino que fue Gustavo, mi marido, a visitarlo, a partir de eso empezaron a surgir los recuerdos. Entonces empecé a documentarme, a investigar, a ver qué era lo que yo podía decir sobre Tosco sin caer en lugares comunes. Es decir, se ha escrito tanto sobre el Juan, que ser original a esta altura es difícil. Entonces yo pensaba, yo quiero un Tosco íntimo, un Tosco de puertas adentro, un Tosco doméstico, el gringo que amasaba los tallarines para los amigos, el que llevaba mate, el que iba a escuchar a Osvaldo Pugliese en Buenos Aires, casualmente con un amigo mío que fue amigo de él, el Pepe Gaita, José Martínez. Entonces empezaron a salir cosas y cosas así tan ricas en cuanto a completar esta figura, que bueno, llegó un momento que dije, bueno, ya tengo material suficiente, y me puse a escribir. Y en 1 mes y medio escribí ese libro, fue un récord. Qué bárbaro, ¿no? Si bien es cortito, ¿viste? Tiene 110 páginas, una cosa así. En 1 mes y medio lo terminé y lo entregué a la editorial, y bueno, ahora está a punto de presentarse en sociedad. Y bueno, la tapa del disco, Hablame de Tosco, ¿no? Hablame de Tosco.
está la foto típica de Tosco, que era muy pintón Tosco, ¿no? Era pintón, además tenía mucha éxito entre las mujeres. Casualmente la vida íntima de él, mirándolo desde ese perfil, ahí te das cuenta de que era capaz de escribir las cartas de amor más impresionantes que te puedas imaginar. Ahí en el libro yo transcribo las cartas que le escribía a su gran amor, que fue Susana Funes, después de separarse de su mujer, un episodio que le dolió muchísimo al gringo, porque adoraba a sus hijos, siempre estuvo pendiente de ellos, incluso desde la clandestinidad, permanentemente encargando a sus amigos que le llevaran el sueldo de él. Después se quedó sin sueldo, porque lo dejaron cesante en EPEC. En fin, me imagino que tocarás... realmente excepcional. Me imagino que tocarás también el tema del cordobazo, ¿no? Porque fue una de las figuras fundamentales. Imagínate, lo presentamos también el día anterior al aniversario del cordobazo, que se produjo el 29 de mayo del 69. Y fue una rebelión popular en contra de la dictadura de Onganía. Veníamos de dictadura en dictadura. Vos sabés que de aquella época yo tengo una imagen así, una imagen caótica, siempre fogatas, echando humo en medio de las calles de Córdoba, que ahora se suele ver de vez en cuando, petardos, algún tiro, muchos tiros. Vos sabés que entre tantas cosas que investigué me enteraba, por ejemplo, me enteré que los 2 primeros meses que asumió Isabel Perón, después de la muerte de Perón, los 2 primeros meses ya López Rega había creado la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Hubo un muerto cada 19 horas. Un muerto, digamos, de gente, por supuesto, estudiantes, obreros, opositores al gobierno o a la situación de cosas, lo que se vivía, ¿no? Que era una inflación galopante, 26% anual, escasez de alimentos, salarios por el suelo. Los obreros habían perdido todos sus derechos conquistados a través de las sucesivas dictaduras, se habían quedado prácticamente huérfanos de derechos, ¿no? Entonces ahí al frente de todos estos reclamos iba el gringo a los trancazos, desfilando o marchando por Córdoba, encabezando la columna de Luz y Fuerza, que yo lo supe ver una vez y le saqué una foto. Una casualidad, iban por la avenida General Paz, ya llegando a Santo Domingo, y yo estaba en esa esquina del Quijote. No sé por qué bendita razón yo tenía una cámara de foto. Y le saqué una foto. El gringo venía de mameluco azul. Como siempre, como está en la tapa, como está en la tapa del libro. Lleno de grasa saliéndole por el bolsillo. Y bueno, una imagen espectacular. ¿Sabés lo que pasa también, Reina? Que en esa época también hubo una integración del estudiantado universitario. Eso te iba a decir recién. Claro. Allí fue en aquella época, es cuando se fusiona los reclamos estudiantiles con los reclamos obreros. Y obreros y estudiantes juntamente hacen un frente común en contra de las dictaduras. Fue muy importante, una forma, ¿cómo te diría?, novedosa de reclamar, ¿no? Después vino la noche de los bastones largos y bueno. Háblame de Tosco, se llama este libro, el último libro de Reina Carranza, que ha estado con nosotros y que se presenta el próximo martes a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en Duarte Quirós, esquina Vélez Arfield, y va a ser presentado por amigos, ¿no? Va a estar Jorge Sapia. Amigos, un lujo. Gustavo Tobi y Laura Fobio. Y en este momento también tenía las imágenes de Gustavo, que le hizo en esa época también muchas notas
a Tosco, ¿no? Agustín Gustavo Tosco. Tobi está considerado el periodista que más entrevistas le hizo a Tosco, y otro que se suma a la mesa de presentación, que yo realmente con él es como toda una garantía, es el doctor Jorge Sapia. Claro, el Tano. Exactamente, que es un gran abogado laboralista. Sí, sí. Bueno, Así que, le mandamos un abrazo a los dos.